Okay, right, vamos. So, let's have a look at accommodation, where to stay, nouns. Accommodation. So, alojamiento, donde alojarse, sostenivos. So, hotel, mismo. Hotel, apartamento, hostel, or hostal. Casa de huéspedes. Casa de huéspedes, or casa de invitados. Guesthouse. So, hotel, apartment, hostel, guesthouse. Villa, villa, chalet, and cabina. So, villa, chalet, and cabin. Cabina en el bosque. Chalet en la montaña. Villa, cerca del mar. Cerca de las playas también. Reception. Bienvenido. Reception. Single room. So, entonces, habitación individual. Habitación doble. Double room. And dos camas individuales. Dos camas individuales. And dorm. Más o menos dormitorio. So, ensuite bathroom. Baño en suite. Muy bien. Baño en suite. No entiendo say. Ok, muy bien. Pero room service. Más o menos mismo. Servicio. Para tu dormitorio. Room service. Muy bien. Laundry service. Para limpiar tu ropa. Aquí tienes. Laundry service. So, como dice. Servicio de lavandería. Muy bien. Laundry service. Habitación con vista. Room with a view. Habitación con una vista. Vista del mar. Vista de las montañas. Por ejemplo. View. Vamos. Aquí tienes más o menos una vista. View. Muy bien. Entonces, nada vacancies. So, sin vacantes. No room. Nadie espacio para más invitados. O vacancies. Vacantes. Hay dormitorios vacíos que tú pueden quedar adentro. So, bed and breakfast. Alojamiento y desayuno. So, bed, de verdad, cama y desayuno. Muy bien. En un hotel que tú puedes dormir en la mañana, en la mañana desayunar. Muy bien. Entonces, otra vez. Hotel, apartment, hostel, guesthouse, villa, chalet, cabin, reception, single room, double room, twin beds, dorm, ensuite bathroom, room service, laundry service, room with a view, vista, no vacancies, nada espacio, vacancies, and bed and breakfast. Muy bien. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.